Gracias, Rodolfo. Buenos días para todos. Evidentemente lo que más puede llegar a preocupar, digamos, es la ordenanza 69. Creemos que la 70 tiene que ver con una gota de oxígeno, digamos, en medio de la acreditación de derecho y contador. Pero yo quería empezar por otro lugar y con alguna reflexión de los temas que me parece que hay que aprovechar esta oportunidad al máximo, de los temas que nos preocupan, digamos, que seguramente terminen o finalicen esta reflexión en el motivo de la 69. Ustedes saben muy bien que en los últimos años nuestras funciones, digamos, estuvieron delimitadas por muchas cuestiones que decía el reglamento y por otras que el reglamento de funcionamiento de la comisión no establecía. Una de ellas puede ya ser distancia, digamos que ustedes dentro de las opciones y el menú de opciones prefirieron que la comisión fuese quien evaluase el sistema de distancia, pero fundamentalmente antes de continuar con el desarrollo, creo que lo más interesante es que nosotros hemos convocado permanentemente a los rectores, por ejemplo, que tenían provisoria, para explicarles a cada uno de ellos por qué nos parecía que tenían que ampliar la oferta. Es decir, por qué su institución no era sustentable. Y esto lo hicimos inclusive con acuerdo de plenario, no es que se nos ocurrió de un día para el otro convocarlos. Esto es muy interesante en un proceso donde la dinámica de la comisión ha conservado y ha unido experiencias diversas para poder debatirlas conjuntamente con ustedes e inclusive aconsejarlos. Muchas veces en la presentación de los proyectos, digamos, por una instancia conservadora de las instituciones, sostienen ese proyecto hasta poder tener la definitiva y sabemos nosotros que al no ser viables es mucho más interesante en el caso de la comisión hacer un seguimiento de la ampliación de las ofertas, digamos, porque eso va a permitir que al seguir, digamos, año a año la ampliación de ofertas, finalmente se consiga o se obtenga un reconocimiento definitivo mucho más ágil. Primer punto. ¿Por qué le señalo esto? Porque me parece que lo que nos ha caracterizado es el diálogo y mucho más allá de nuestras funciones, porque muchos de estos rectores a nosotros en determinados momentos nos han preguntado, inclusive, y saben de quién estamos hablando, y no vamos a nombrar a ninguno, perdón por nombrar a ninguno, porque en realidad los vemos muy chicos y me gustaría saludarlos a todos, y de a uno, digamos, podemos hacer, ahora me detengo en esto, podemos hacer una pequeña presentación, así nos ubicamos, digamos, a ver, ¿cómo hacemos? Entonces yo quería reflexionar con ustedes acerca de algunas cuestiones que estamos observando dentro del marco de crisis general al cual hemos llegado producto de la pandemia. Nosotros entre el 2003 y el 2015, el sistema universitario argentino hizo una fabulosa inversión en la universidad pública. Esa fabulosa inversión inclusive estuvo focalizada en áreas estratégicas y también en las carreras que se acreditaron con programa de mejoras. Ustedes ahí corrieron con una gran desventaja, no tuvieron financiamiento de los programas de mejora, pero las universidades públicas sí. Con lo cual, digamos, hubo un impacto muy fuerte en los programas de calidad. Estos programas se evidenciaron a lo largo de 2003-2015, para poner la fecha
exacta, digamos, un impacto en la universidad pública absolutamente relativo. No era el que se esperaba. El impacto fue absolutamente bajo si tenemos en cuenta que el crecimiento de nuestra matrícula pública por esos años fue algo así como 230.000 estudiantes. En el mismo lapso, la universidad privada, las instituciones que ustedes presiden y este tipo de administración creció de 14 puntos en participación a 21 puntos, porque su crecimiento fue 204.000 matriculados. Es decir, que si ustedes observan entre 230, 220 y 200, estoy tratando de recordar el número, 207.000, en la privada fue mucho mayor el impacto y el crecimiento que tuvo en la universidad privada esos años de crecimiento, digamos, con años diferenciales. Paso a decirles que el mayor crecimiento se registró entre 2000, en las instituciones privadas, 2003-2004, con 10 puntos, y sostuvo este crecimiento hasta el 2005-2006, y podemos decir que en periodos constantes hasta 2008-2009, donde ahí sí desciende a 4 puntos, y de ahí en más, 2009-2010, pasa de 4 puntos al 2012-2013 a 2.7, y termina 2015-2016 con 1.8 y 2016-2017 a 2.3. ¿Por qué le estoy señalando esto? Porque me parece que el impacto mayor de este periodo de gran inversión de la universidad pública no tuvo sus frutos. Nosotros teníamos otro tipo de expectativas, pero sí hubo una reversión. La reversión más fuerte que se produjo en ese proceso y en esa época fue con respecto a la carrera de Derecho. En la carrera de Derecho, en las universidades públicas, descendió el 16%, mientras que el crecimiento en las privadas, en ese mismo trayecto, fue del 100%. Para ser claros, pasaron de 34.000 a 69.000 matriculados en esta carrera. ¿Por qué estoy nombrando esta carrera y la de contador? Por dos cuestiones centrales. En la de contador vemos ejemplos similares con otros guarismos. La de contador tiene alguna caída importante en la pública y un crecimiento menor en la privada. En la pública cae el 21% en ese mismo periodo y crece el 34% en la privada. A nosotros, cuando se nos dieron, porque somos un organismo de aplicación nada más, se nos dieron los estándares de contador y derecho y lo de distancia, sabíamos que estábamos tocando el punto central de financiamiento de las instituciones privadas. Estas dos instituciones, al complementar distancia con el financiamiento de la distancia y con el tema de el reconocimiento de contador y derecho, nosotros estábamos viendo que llegábamos al final de un periodo en la Comisión Nacional. Cuando terminásemos nosotros con ese proceso, íbamos a estar cercanos en Argentina, como caso insólito, en Iberoamérica por lo menos, de que el 70% de los matriculados iban a estar en programas con cobertura de acreditación. Es decir, iban a tener certificaciones de calidad. No íbamos a encontrarnos con periferias, digamos, con ausencia de rendimientos académicos y de estándares académicos y con centros, digamos, de alta formación, sino que íbamos a encontrar pisos similares.
Todo este esfuerzo a nosotros, que estamos haciendo en estos momentos, nos llevó a pensar que en realidad lo que estábamos logrando es un sistema bastante uniforme de sistema de calidad, en las posibilidades de brindar la misma calidad. Pero nos encontramos con la pandemia. La pandemia a nosotros no nos afectó en la producción, pero somos una institución muy especial, hemos invertido en desarrollo tecnológico desde el 2010 en forma sistemática, año a año, nuestras partidas eran para eso. En el mes de marzo resolvimos que 2 veces por semana nuestros equipos técnicos, antes de la pandemia, ya no viniesen a la comisión, y si la cuestión caminaba bien, en el mes de junio, nuestros equipos técnicos iban a tener 3 veces por semana fuera de CONEAU y nuestro trabajo iba a ser a distancia. Un poco más quiche, por ahí home office. Eso era muy importante para nosotros porque permitía una elevación de los salarios, digamos, por propiedad transitiva, es decir, frente a la no asistencia, digamos, con los costos que eso traía, ya que nosotros tuvimos un retraso muy fuerte en la asignación de los recursos de nuestro personal y de nuestros técnicos, formados en la mayoría en posgraduación desde el 2016 aproximadamente al 2019, una baja salarial. Pero ¿qué pasó en este proceso? Y esto quería compartirlo con ustedes, y lo cual a nosotros nos está preocupando de manera significativa. Nosotros observamos que desprolijamente la universidad en general y la universidad pública en particular, en el medio de desorden, empezaron con sus trabajos a distancia. Digamos, de una forma bastante improvisada, con sistemas generales, con el Zoom, sin sistemas de validación, sin sistemas de evaluación correctos, pero, digamos, ustedes saben que la ley lo permite, porque están por debajo del 30%, y eso les permite perfectamente hacerlo. Aquellos que presentaron el CIET, también en las universidades públicas y en las privadas, se lanzaron a este proyecto de llamarle educación a distancia a estos modelos. Al mismo tiempo que nosotros estábamos aprobando un marco general referencial de los CIET. ¿Qué marco referencial de los CIET? Es solamente eso, es un marco referencial. En caso de las dos carreras que estamos tratando, Derecho y Contador, son del 43 y tienen exigencias específicas para su tratamiento y tienen que pasar por la evaluación de la comisión en cada uno de los casos que se presente a distancia. Esto que presentábamos como una fortaleza del sistema privado, si no estamos atentos, si no se nos apoya en estos momentos de tránsito de contador y derecho en la forma que tenemos de aproximarnos a ajustar todo el sistema, vamos a correr un riesgo que me parece que lo tenemos que tener en cuenta y que por ahí entra dentro de los daños colaterales. Hay instituciones públicas que están viendo con mucho afecto el sistema a distancia. Y el sistema de distancia en estas carreras tiene que ser aprobado, la carrera que se presente, sea pública o sea privada, en la Comisión Nacional, y tienen que ser acreditadas cada uno de los programas en un sistema, digamos, de didáctico, pedagógico, de formación, de evaluación y de validación concreto. Lo que ocurre es que quiero decirles que hay muchas públicas que están pensando en ampliar sus ofertas y no precisamente en las áreas técnicas
de ingeniería o de veterinaria o de agronomía, sino en estas áreas centrales de sustentabilidad de las instituciones privadas. Si ello ocurriese, digamos, con universidades, algunas de reconocido prestigio, y estableciesen, digamos, valores, digamos, que no se corresponden a los del mercado, y la Comisión Nacional no tuviese la energía que tiene que tener y no fuese apoyado por todos ustedes a la hora de evaluar estas carreras, seguramente lo que se va a producir, y es lo que nos preocupa, es una mutuación de la matriculación. Esos matriculados que ustedes ven hoy, que concurren y que amplían la demanda hacia las instituciones de administración privada, irían por valores completamente distintos y por validaciones de títulos reconocidos y por validaciones de instituciones de reconocido prestigio hacia las instituciones públicas. Teniendo en cuenta los antecedentes de las instituciones públicas, me atrevo a decirle que si no tomamos decisiones y no ponemos esto en la mesa de discusión, es factible que ocurra. Porque hemos visto en todo este tránsito, ¿me das agua, Pablo? En todo este tránsito del crecimiento de la matrícula en Derecho y Contador, que han crecido mucho las extensiones áulicas, o como nosotros ya le estamos llamando, las sucursales. ¿Por qué? Porque para algunos es extensión áulica, para otros son ampliaciones, se puede llamar de muchas maneras, pero instituciones públicas que llevan sus ofertas más allá, inclusive de sus propias provincias, en Contador y Derecho, en la de Tizi y Pizarrón. Entonces, me parece que estamos tocando un punto de conflicto central que se nos viene producto de la pandemia, como la cuestión, yo no soy infectólogo, yo a veces veo los programas televisivos y leo los diarios y me desinformo como todos ustedes, parece que esto se va a continuar y que los últimos en regresar seguramente van a ser los espectáculos y la escuela y la universidad. Siendo esto de esta manera, nosotros vemos que a esta suma de desequilibrios que vamos teniendo en el sistema educativo en general, se nos va a sumar un desequilibrio más. La probabilidad de regreso, según IESALC, según, digamos, otras organizaciones vinculadas al sistema educativo, como puede llegar a ser OEI, se calcula que entre el 20 y el 25% no va a regresar a las aulas. Esto complejiza todo si nosotros pensamos que vamos a encontrarnos dentro de un sistema que en su matriculación, digamos, mostró un periodo de crecimiento notable en estas dos carreras como es la de Derecho y Contador, y que hoy muestra, tanto en la de Derecho como en la de Contador, reversión a partir de 2017 de estos números. Es decir, Derecho comenzó a crecer en la privada y se estabilizó en forma descendente, empezó a crecer en la pública, y se estabilizó en forma descendente en la administración privada. Contador, digamos, es mucho más significativo porque decreció en las dos instituciones y ahora el crecimiento y el rebote se está evidenciando a partir de la misma fecha en las instituciones públicas. Es decir, que frente a la escasez, frente a los recortes de los presupuestos, digamos, de los argentinos, en este proceso, tomando siempre 2002, 2003, no hemos podido revertir en la universidad pública nuestra política de captación de los sectores populares, sino que hemos en general
capturado y confirmado y referenciado a los mismos sectores que previamente iban a transitar esa institución. Es más, el impacto mayor de crecimiento lo tuvimos en la institución privada, como ya le dije, y esta es otra confirmación. Lo que sí se va produciendo es una reversión, digamos, en áreas estratégicas de las instituciones privadas, y por eso estamos, creo que debatiendo esto, por lo menos desde nuestro punto de vista, de la matriculación en las áreas de Derecho y Contador. Ustedes saben que esto es una reproducción, porque seguramente nos vamos a encontrar con el mismo objeto de investigación cuando veamos los números de psicología, probablemente. Entonces, es muy importante para nosotros decir que este es una de las primeras dificultades que vemos en un periodo de crisis que, de prolongarse como se está prolongando, está dándole, digamos, el tiempo necesario a instituciones privadas para desarrollar sus instrumentos en función de áreas de oferta que antes no tenían pensado. Y para terminar con esta breve introducción, cuando vemos la representación que tenemos en general del crecimiento, ustedes fíjense que nosotros en el 2015 teníamos una inscripción en las instituciones públicas de 23.000 alumnos y en las instituciones privadas de 8.000 alumnos. Y cuando cortamos el 2018, vemos que esa inscripción en las públicas en general pasa a 69.000 alumnos en estas dos carreras, en estas carreras, quiero decir, en todas las carreras, y pasa a 2.000 en las privadas. Entonces me parece que hay números que nosotros tenemos que observar con mucha delicadeza, que esta aproximación al origen del conflicto, digamos, que se nos presenta, que la sustentabilidad exige un apoyo especial hacia CONIAU. Y ahora le paso a decir, para cerrar, como le decía, ¿por qué necesitamos ese apoyo? Nosotros estamos observando en general en la línea de ajuste que estamos produciendo en el plenario de las acreditaciones de Derecho y Contador, que hay asimetrías en los comités, que hay dimensiones que han sido cubiertas o que los comités han considerado cubiertas cuando los indicadores así no lo dicen, y hay otras que han considerado cubiertas cuando los indicadores así lo dicen, con lo cual nosotros tenemos que desandar el camino de los comités con la finalidad de ajustar las acreditaciones y producir un nivel de corte que nos dé a todos un resultado, digamos, legítimo. Pero los resultados legítimos, en este caso, cuando vemos los ajustes que se van produciendo, no queremos que nos conduzcan a no acreditaciones, sí a programas de fortalecimiento del seguimiento como una instancia de política institucional de la Comisión que haga de las carreras mejores. Ahora bien, nosotros no somos quienes para opinar de los estándares, somos un organismo de aplicación, pero sí es nuestra obligación decir que aquellos estándares que se constituyeron, digamos, de una forma no muy sólida, no muy exigente, digamos, y tramitada, digamos, con descenso de las exigencias, hoy repercuten de una manera tal que va a permitir o puede llegar a permitir la constitución de ofertas de varias universidades que van a poder hacer converger masividad y calidad con estos estándares de una forma bastante más sencilla que si estos estándares hubiesen sido un poco más dificultosos. Vuelvo a repetir, nosotros acreditamos con nuestros estándares, somos un organismo de aplicación, no tenemos nada que decir
con respecto a esto, sí tenemos la obligación de señalar las consecuencias cuando discutimos, como estamos discutiendo, de políticas institucionales y académicas en estas áreas específicas de formación que sé que les preocupa. Para finalizar, también estamos intentando ser lo más exigentes posible con esas ofertas de sedes que han polulado en las universidades públicas como mecanismo de financiamiento. Porque nos parece que constituir ofertas en áreas supernumerarias, en la oferta académica, en las públicas, no es el trabajo de las públicas, y ahí sí hacemos una referencia desde lo político. Porque a nosotros no nos sirve, digamos, sobredimensionar las carreras de Derecho y de Contador en el financiamiento del Estado Nacional. A nosotros nos sirve aquellas carreras que se manifiestan como un símil de la YPF en una ruta desierta. Es decir, que las áreas estratégicas son las que se debe ocupar el Estado, y de nada nos sirve que haya oferta de carreras en 3 provincias distintas con una misma institución universitaria, cuando esas ofertas son absolutamente innecesarias y van a conducir indefectiblemente a esos alumnos que se gradúan, digamos, al fracaso laboral. Por eso, en este caso, digamos, somos tan exigentes como cuando vemos una sede de las privadas, de las instituciones de la administración privada, pero nos referenciamos de una manera completamente distinta a la hora de ver qué se hace con las finanzas públicas y con Hacienda. Quiero que nos entiendan qué tipo de apoyo estamos pidiendo. Estamos pidiendo que cuando nosotros emitamos las resoluciones, que ustedes sean los que nos exigen que sean lo más dura posible para no generar estos espacios de creación de este tipo de ofertas, así como ustedes creo que celebran cuando nosotros somos duros con la creación de nuevas instituciones, y en los últimos 25 años apenas hemos aprobado el 16% de las instituciones que se presentaron, y pasamos de la creación de 4 a 2, de 2 a 1, y de 1 en algún caso a media institución por año de instituciones privadas. Y eso me parece que a nosotros nos acerca mucho en políticas de compromiso mutuo. Y en este sentido yo quería referenciar este problema. Yo sé que ustedes ven el problema de los alumnos, digamos, como un problema a dilucidar, pero este para nosotros es el problema que estamos viendo porque hemos escuchado a algunos decanos de estas áreas específicas en las públicas hablar de la posibilidad de este tipo de desarrollo en la medida que esto continúe. Y si esto continúa, nosotros, nuestras propias encuestas, con nuestro propio personal, dicen lo siguiente: nuestro personal no quiere dejar de venir a la comisión, pero la mayoría solamente quiere venir 2 veces por semana, a lo sumo. Y esta va a ser un elemento de referencia que seguramente vamos a encontrar en el sistema universitario en general. Estos números a nosotros nos preocupan en el futuro. Después hay otros que queremos compartir cuando entremos en las resoluciones. Rodolfo. Bueno, gracias Néstor por la introducción del marco que a tu juicio le da sentido a las 2 ordenanzas, a juicio de CONIAU le da sentido a las 2 ordenanzas. Antes de abrir preguntas de todos, que ya dejamos abierto el chat y las va a ir administrando Leonor, te quería pedir si nos podés ampliar un poco, en el marco de lo que presentaste, ¿cuál sería el alcance que está pensando la CONIAU de
estos expertos estudiantes en la participación del proceso de aseguramiento de la calidad, en la participación de los procesos de evaluación y de acreditación, por un lado. Y por el otro, dentro de ese alcance y viendo las funciones, sus aportes, o los aportes que hagan desde su punto de vista, como dicen las funciones que tienen asignadas, de qué manera van a, o sea, está claro de que, como dice la ordenanza, van a ser integrados a los informes de los pares, pero esos aportes van a ser insumos para los pares, en carácter de qué áreas van a comprender, si nos podés dar más claridad sobre qué es lo que están pensando en CONIAU, porque también eso lo cruzamos con el artículo 3, que plantea que los mecanismos de implementación se van a hacer en una lógica cuatripartita, como había dicho al inicio, y bueno, nos genera una inquietud, particularmente eso, más allá de los criterios que anticipaste en tu introducción. Y ya dejamos abierto para que vayan en el chat pidiendo la palabra, y lo que sugeriría, una vez que después abramos las preguntas, después de esta presentación complementaria de Néstor, que vayamos tomando de a 2 preguntas, y después de las 2 preguntas Néstor contesta, y después vamos por 2 más, y así. Sí, Néstor, por favor. Gracias, Rodolfo. Bueno, inicialmente me parece que es muy importante ver el diagnóstico inicial. Yo he hablado con muchos rectores, no voy a mencionar a ninguno, pero ya saben quiénes fueron. Hace 3 años que estamos hablando de este tema porque nos preocupa mucho la tasa de abandono. La tasa de abandono en la pública, según el ámbito, si sacamos la Universidad de Buenos Aires, que tiene el CBC, en las periferias académicas está rondando el 55-60% en el primer examen. Cuando he hablado con los rectores, en el caso de las instituciones de administración privada, nos hemos encontrado con coeficientes mucho más altos que el que sospechábamos, que es del 33 al 47% en el primer año, no en el primer examen. Esto a nosotros nos alertó y nos preocupa mucho, porque esta tasa de abandono no está bien clara cuánta reinscripción hay dentro del sistema, pero lo que sí es cierto que el sistema universitario no está haciendo nada, por lo menos el público, para la retención, y no está haciendo ningún tipo de oferta particular para que estos alumnos se queden. Miren, les voy a contar 2 experiencias inmediatas en 2 foros. Uno, digamos, en un foro de Perú y otro en un foro internacional de ingeniería. En los 2 se veía a la pandemia y a la crisis como una oportunidad. Nosotros nos expresamos en el sentido contrario. Para nosotros no es una oportunidad. Para nosotros este proceso va a ser de confirmación entre los que pueden y va a ratificar fuertemente a los que no pueden. Va a ser un proceso donde tenemos que rever nuestras currículas. En el caso de ingeniería, yo terminé esa charla diciéndole que nosotros no podemos seguir diciendo que los ingenieros se reciben de tales a los 6, 7, 8, 9 años y no tenemos ofertas académicas en el medio. Nosotros no tenemos ofertas para seducir al estudiantado. El estudiante en general a nosotros se nos está yendo porque no tenemos mecanismos de cualificación dentro de los primeros años, no tenemos títulos intermedios, no tenemos diplomaturas, no tenemos mecanismos certificados dentro del Ministerio de Educación que le permite a aquel alumno que se va, después de transitar un año y unos pocos meses, irse con cualificaciones específicas. No hemos roto la matriz de formación del sistema universitario argentino, por eso nuestras tasas son cada vez peores. Nuestras tasas están en Derecho y en Contador del 21% en las públicas y el 31% en las privadas. El 70% y el 80% se nos va.
En el caso de ingeniería solamente se nos recibe entre el 9 y el 11% de los que ingresan. No le ofrecemos titulaciones intermedias, no le ofrecemos cualificaciones, no nos juntamos con el ministerio y le decimos qué tipo de cualificaciones necesitamos para el mercado laboral y qué tipo de créditos podemos ofrecer para que esos alumnos que pudieron transitar apenas 2 años se vayan con cualificaciones específicas, con diplomas intermedios, con diplomaturas que tengan alguna utilidad en el sistema. El sistema no es más el que era, y lo seguimos reproduciendo. Queremos seguir haciendo lo mismo y tener otros resultados. No podemos. No podemos, porque nuestras tasas en los últimos 20 años han mutado. Nosotros tenemos 60%, 62% en sociales y humanas. Ningún país es viable con estas tasas de graduación. Nosotros no estamos incorporando a los alumnos, nosotros estamos poniendo a los alumnos para discutirlos conjuntamente con ustedes. No estamos diciendo, ahí vienen los alumnos, sino que decimos, a ver, ¿qué otras miradas posibles tenemos en un comité de 5 personas que incorporar un alumno para que diga, miren, a ustedes los alumnos se le van porque ustedes no tienen esto o aquello? Porque la mirada de los docentes tiene una distancia tan profunda, tan jerarquizada frente a los alumnos que se nos escapan por todos lados. En la Universidad Nacional de Lomas, el último año, se fue el 65% en el primer examen. ¿Y saben qué? Nadie hace nada. No le construimos una oferta. No debatimos una oferta. A mí no me importa esta reunión para debatirlo de los alumnos solamente. Me importa para ver qué instancia constituimos. A ver cómo hacemos para que ese alumno no vea la distancia tan lejana que un alumno de ingeniería entra con la adolescencia y se va, digamos, a punto de jubilarse. Algo está pasando. Hubo una reacción. El Confedi, inmediatamente después de aquel momento de reflexión final que dije, la debilidad del sistema universitario argentino no está en su calidad. La reversión de las dimensiones de debilidad en las carreras de ingeniería fueron brutales. Se multiplicaron por 4 y por 5 los posgraduados. Se empezaron a formar, digamos, áreas de investigación, se reprodujeron. No solamente eso, sino que las dimensiones, digamos, que tenían que ver con la seguridad se revirtieron por completo. Los laboratorios crecieron en calidad, disminuyeron sus compromisos al mínimo. Pero ¿saben qué? Para el 9%, 11% de la población, solamente dije, hay que ofrecer titulaciones, tenemos que hacer un sistema universitario más ágil, con créditos, lentamente, con créditos, con cualificaciones, ponerse de acuerdo, pero debatir lo más profundo del sistema, retener a esos alumnos, que también se le va a la universidad privada. Entonces, en ese momento me llamó, cuando terminó la charla, me llamaron del Confedi, que estaban escuchando la conversación y que querían juntarse con nosotros e ir al ministerio a ver cómo eran las coordenadas para la oferta. Esto es lo que creo que hay que hacer, repensar el sistema. Yo no estoy para resolver esto, yo estoy para decir las cosas que están mal y ver qué ideas tenemos sobre este sistema. Un sistema que está produciendo, digamos, tasas cada vez más bajas de inclusión, acabo de decirles, digamos, en el proceso de mayor inversión, la que creció pública, la que creció fue la privada, las instituciones privadas. Digamos. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Nosotros, la intención que tenemos es que en los comités formen parte los alumnos, pero no como una realidad alocada de Argentina, sino una realidad internacional, una realidad evidenciada en Bolonia, evidenciada, digamos, con la experiencia de algunos graduados con los que pude hablar de ANECA, por ejemplo, durante muchas horas a ver cómo había sido la experiencia. Pero ese no es nuestro problema. Eso es, podrán aportar en este marco de dificultad que tenemos en un comité de 5, siendo el 6º del comité, los alumnos, a ver algunas soluciones elementales de incompatibilidad que hay entre la formación y el alumno, entre lo que deseamos y lo que podemos hacer por parte de esta nueva categoría. Nosotros creemos que sí, si nosotros acudimos a una formación fuerte, que por supuesto
es lo que necesitamos por parte de ellos. Miren, nosotros al principio del debate fue 50%, porque esto es con consenso total de la comisión, 50% o 30%. ¿Por qué optamos por el 30 y pico por ciento? Simplemente porque entre la convocatoria, el curso de formación que va a ser de 5 o 6 meses, después le voy a dar la palabra, acá están Pablo y Marcela conmigo justamente porque son los que van a conformar ese curso para que la comisión lo apruebe. 5 o 6 meses entre que se lo convoca al alumno, digamos, para formar parte de los comités, que va a ser primero en evaluación y después seguramente en acreditación, digamos, ya son graduados. Entonces, por eso nos fuimos al 50%. Digamos, por eso nos mantuvimos en la proporción de 30%. Entonces, la expectativa, Rodolfo, y contesto lo que estabas preguntando, es que lentamente vayan institucionalizándose en todas las áreas. Pero, por supuesto, nosotros hicimos la resolución, pero lo que estamos buscando es, como siempre, porque ese artículo que está ahí fue debatido, digamos, con el miembro integrante de la CONEAU, que es representante del club. Que sea, digamos, esto con acuerdo. Sin acuerdo nada tiene sentido. Sin compromiso nada tiene sentido de todo esto. Nosotros queremos ver, digamos, qué ocurre. Nosotros ya tenemos el acuerdo de los 2 bloques mayoritarios del CIM. Digamos, pero eso es para el CIM. Con el club tenemos que llegar a un acuerdo, el acuerdo de la mecánica, la estrategia, el tiempo, las categorías, y después incorporarnos, digamos, en un debate final conjuntamente con el CIM para ver cómo redondeamos esto en tiempos y procesos. La inclusión debería ser en todo, porque acabamos de terminar la etapa, vamos a terminar este año, la etapa de mayor dificultad para la Comisión Nacional, que es haber terminado con contador, derecho y distancia, Rodolfo.